La epístola de la misa de hoy es tomada del apóstol San Pablo a los romanos y dice lo siguiente: hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte. Hemos quedado sepultados con Él por el bautismo que nos sumerge en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, también nosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección. Sabemos bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que sea destruido el cuerpo de pecado y no sirvamos ya más al pecado. Pues el que muere se libera del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también con Cristo. Sabemos que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, ya no tiene la muerte dominio sobre Él. Su muerte fue muerte al pecado, una vez para siempre. Su vida es una vida para Dios. Así vosotros, considerados muertos al pecado, mas vivos ya para Dios en Jesucristo Señor nuestro. El Evangelio tomó al evangelista San Marcos y dice lo siguiente: en aquel tiempo, hallándose una inmensa turba en torno a Jesús y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: lástima me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Respondieronle sus discípulos: ¿quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Respondieron 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo. Y tomando los 7 panes, dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes. Y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, bendíjolos también y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras se recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4.000, y los despidió. Este Evangelio del domingo y la epístola de hoy, San Pablo nos está mostrando, realmente haciéndonos acordar otra vez de nuestra condición de bautizados. La condición del bautismo, es decir, morir en Cristo y morir por Cristo y morir para Cristo, es decir, para vivir en Cristo. Ese es el significado del bautismo. Entonces, así nos da a entender que el que está bautizado, sobre todo caminando por el camino de la fe, tiene que dejar atrás esa vida de pecado. Una vez que hemos sido resucitados con Cristo a través del bautismo, después de haber muerto a ese pecado original, tenemos que poner entonces la intención de vivir en vida de gracia. De no quedarnos solamente con las aguas bautismales habiendo borrado esa falla original, digamos así, sino que también tenemos que caminar amistados con Cristo en los caminos de nuestras vidas. Y ese caminar con Cristo en el camino de la vida es caminar en gracia, es decir, con Dios adentro, con Deo intro, dice la teología mística, con Dios adentro, esto es la gracia, ¿no es cierto? Que nuestras obras humanas son meritorias para Dios, y son como si Dios mismo las hiciera. Y por eso, hijos míos, tanto en la epístola como en el Evangelio de hoy, vamos a tener que entender cómo vamos a poder llevar esa vida de gracia. Y esa vida de gracia la vamos a llevar como hizo esta gente que siguió a Jesucristo durante 3 días. 3 días, dejaron todo, dejaron sus trabajos, dejaron sus cosas y se fueron a seguir a Cristo nuestro Señor. Es el seguimiento de Jesucristo nuestro Señor. Recuerden siempre que estamos de paso en esta vida. Estamos de paso en esta vida, somos peregrinos, y así como en esa condición, en esa calidad de peregrino, el alma cristiana tiene que vivir el camino de su vida, sabiendo que alguna vez vamos a salir de este mundo y no nos vamos a llevar nada, solamente las buenas obras que vamos a haber hecho por amor de Dios. Entonces, esas obras buenas hechas por amor de Dios tienen que ser hechas también en el corazón de Cristo. Tenemos que seguir a Jesucristo y tenemos que aprender a seguirlo, no solamente seguirlo. Fíjese el esfuerzo que hicieron estas personas hoy. 4.000, dice. 4.000 hombres sin contar mujeres y niños. Así se computaba el número de las reuniones en tiempos de nuestro Señor. Es decir, que deben haber habido cerca de 10.000 personas. Fácil. Entonces, pero todas comieron y no solamente no se quedaron con hambre,
sino que sobraron 7 canastos llenos de panes y de peces que después se distribuyeron a los pobres. Entonces, así tenemos que seguir a Jesucristo con esa confianza ciega en la providencia. Y es un seguimiento que cuesta un esfuerzo. Así como esta gente estuvo 3 días durmiendo al raso, pasando la noche bajo las estrellas, dejando sus trabajos, viniendo lejos de su casa, desde todos lados, de Judea, de Samaria, de Galilea, venían a escucharlo. Había gente que hacía una semana de camino para poder sentarse a escuchar en el monte de las bienaventuranzas, por ejemplo, sentarse a escuchar la palabra de Cristo nuestro Señor. Y eso le significaba un esfuerzo, le significaba un gasto incluso de dinero. Y sin embargo, para ir a buscar esa palabra que los confortaba, dejaban todo. Así el buen cristiano, hijos míos, también tiene que pasar un poco de sufrimiento por Cristo. El seguimiento de Cristo también tiene que ponernos a nosotros sacrificios. El hecho de la perseverancia en la oración, por ejemplo, en el rezo del Santo Rosario, en una lectura espiritual, en un poco de meditación, 5 minutos de meditación por día, como dice San Francisco de Sales, para entender que también el seguimiento de Cristo implica el negarse a sí mismo. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme, dice nuestro Señor. Vas a seguirme, pero llevando la cruz. Es decir, te va a costar, te tiene que costar, como me costó a mí el rescate de porque hice por ti. El dar hasta la última gota de mi sangre que me costó. También a ti te tiene que costar mi seguimiento. Si bien yo di el primer paso y tú vas a seguir mis pisadas, pero la cruz que tú llevas yo te voy a ayudar y tú vas a ayudarme a mí a llevar la mía. Y eso implica también la mortificación del cuerpo, la mortificación del alma. El saber a pasar por las cosas de todos los días sin quejarnos, por ejemplo. Había un sacerdote belga, el padre Pope, se llamaba, que el que creó, el fundador de la Cruzada Eucarística en los niños, que en tiempo de San Pío X, y después tuvo mucha divulgación, de llevar a los niños a la Eucaristía, hacer sus programas de vida a través de la Santa Comunión. Él le decía, cuando estaba de director espiritual del Seminario Mayor en Malinas, en Bélgica, le ponía en las cuaresmas a los seminaristas 2 letras nada más en francés, NQ, NPSQ, decía, porque eso es indistinto, pero en español sería NQ, no quejarse. Y decía, por ejemplo, con eso ya no se quejen. No nos quejemos si hace frío, que está haciendo bastante, no nos quejemos si hace calor, si tenemos hambre, si tenemos sueño, si nos duele esto, si nos duele lo otro, si pasamos ciertas contrariedades, NQ, no quejarse. Eso implica un acto de voluntad inmenso. El saber soportar y aguantar con paciencia las cruces de cada día. En este caso, por ejemplo, el clima o la enfermedad, ¿entienden? Entonces, esa es una parte del seguimiento. Después la mortificación del alma, los juicios temerarios, los malos pensamientos, las palabras hirientes que pueden salir del corazón. Entonces, todas esas cosas nos van a ir enseñando. Esos son los sacrificios que podemos hacer. Por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús era famosa ella por sus penitencias escondidas que al final se sabían por su virtud. Por ejemplo, en los inviernos terribles de Francia, que tenían nevadas inmensas y temperaturas bajo cero durante semanas, tenían ese rincón en el convento que se llamaba calefactorio, que era una sala donde había una chimenea prendida, se calentaban un ratito las religiosas antes cada una de ir a su celda, de ir a su habitación a prepararse para levantarse al oficio de maitines, a dormir un poco. Pues ella, ¿qué hacía? Guardaba sus manos abajo del escapulario y no se calentaba las manos, por ejemplo. Y estaba ahí paradita, pero mientras uno estaba, que era muy lícito, podría haberlo hecho, y no era ninguna falta, y sin embargo ella le ofrecía ese sacrificio a Dios nuestro Señor. Y cuando ya estaba enferma de tuberculosis, de tisis, tardaba más de 1 hora en quitarse su hábito. Fíjense, pobrecita, y se acostaba y ya a la hora tenía que levantarse. Y pudiendo darse ese gusto, incluso ese consuelo natural, ella lo evitaba y guardaba sus manos debajo de su escapulario y no se calentaba las manos. Entonces, pequeñas cosas así, eso es seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque también nosotros, si somos discípulos de un Señor crucificado, tenemos que llevar nuestra cruz, y es la condición para ser su discípulo. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme.
pero que por supuesto, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta confianza plena en Dios? Que si hace falta va a bajar de un pan y nos va a dar de comer durante un año. Si es necesario un milagro para sostener a las almas que se entregan a Él, pues Dios lo hace como lo hizo hoy a esta gente. Dios es compasivo, Jesucristo tenía un corazón de compasión, compadecer con el otro, padecía con el prójimo. Y eso también es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en nuestra vida. Tener compasión del prójimo, hijos. Ser compasivos con el sufrimiento del otro. Ponerse en los zapatos del otro para ver realmente cómo lleva su cruz y ayudar. Primero con oraciones y después con buenos ejemplos y con buenos consejos y también con buenas obras. La compasión es una gran virtud que enseña también a llevar el sufrimiento del prójimo, hacernos todo para todos, dice San Pablo. Llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, alegrarse con los que están alegres. Esta doctrina de la compasión es el enemigo primero de la envidia, cero envidia. El envidioso es el que se alegra de la tristeza del prójimo y se duele de su éxito. Pues compasión cristiana es lo contrario a la envidia. Alegrarse con el que se alegra, sufrir con el que sufre, llorar con el que llora. Como el corazón de Jesucristo. ¿Cómo empieza el Evangelio de hoy? Tengo compasión de esta gente que me sigue, hijos míos. Dios tiene compasión de nosotros. Dios tiene compasión de nosotros. Entonces vamos a confiar en Él ciegamente. Que si así hacemos la añadidura, que eran los panes y los peces, hacía 3 días que iban, y fíjense nuestro Señor, se piensa, tienen hambre. El corazón de Cristo, miren, 4.000, 5.000, 6.000 personas tienen hambre porque me están escuchando desde hace 3 días. Y no van a poder llegar a buscar comida. Y no solamente les da de comer, sacia su hambre en el momento, sino que además hace de sobra la abundancia de Cristo. Pero para eso primero hay que seguirlo. Hay que seguir a Jesucristo y el premio que se va a tener en ese seguimiento de Cristo es el consuelo de la providencia. Es el del Padre que va a proteger a las almas de sus hijos. Nosotros vemos en los niños, como los niños chiquitos, como acá el Ignacio, como el Nachito, que pide nada, pide y están todos encima de él esperando a ver qué necesita, qué quiere, qué el papá, la mamá, todo. Bueno, así es Dios con el alma. Así tenemos que ser esa famosa infancia espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús. Que uno cuando habla de infancia espiritual diría, uy, inmadurez. No, la infancia espiritual, eso es un abandono, es un acto heroico de fe en la providencia. Decir yo arrojo en Dios mis cuidados, como dice el Salmo, porque sé que si soy un buen hijo, Dios siempre es un buen padre. Si Dios hace llover sobre buenos y malos, dice el Evangelio, ¿cuánto más va a cuidar a las almas que son de Él? Por eso, hijos míos, vamos a acordarnos de nuestro compromiso del bautismo. Fuimos sepultados con Cristo. Cuando pasa el tiempo de Pascua, una de las antífonas después de Pascua es si consurrexisti con Cristo, pues sursum sum querite. Si resucitaste con Jesucristo, busca las cosas que son de arriba, no las que están sobre la tierra, porque nuestro lugar no está aquí, nuestro lugar está allá. El beato Teófano Benar, que fue terriblemente martirizado en Tonquín en 1860 y tanto más o menos, cuando tenía 33 años, él cuando estaba en su celda, en su cuarto del seminario, abría la ventana y miraba y pensaba, mi lugar está allá arriba. Mientras estudiaba y se formaba para las misiones en Oriente, miraba al cielo y decía, mi lugar está allá. Y ese es el lugar que me tengo que preparar. Él se preparó como misionero y dio su sangre por Cristo. El esposo como esposo, la esposa como esposo, los padres como padres, todos que nos vamos a santificar en nuestro deber de Estado, cumpliendo los mandamientos. Un paréntesis, hablando de cumpliendo los mandamientos. El otro día veía una noticia, como fíjense, Estados Unidos, que es un país protestante, de naturaleza protestante, puso en el estado de Oklahoma y en el estado de Luisiana, en todas las escuelas públicas tienen que estar pegados en los salones los 10 mandamientos. Fíjense, los 10 mandamientos. Y más, en Luisiana no, pero en Oklahoma además se pone obligatorio en las escuelas primarias la lectura de la Biblia.
Y lo dice justamente porque se levantan todos los que discriminatorios, religiosos. No, no lo vamos a hacer, fíjense, no lo vamos a hacer como una cuestión religiosa, lo vamos a leer como un libro histórico. Aún así van a leer la Biblia. Van a obligar a los niños a leer la Biblia. Fíjense, es lo que hace un país protestante. ¡Qué vergüenza! Vergüenza para nosotros. El padre Castellani decía una frase muy terrible de los sacerdotes cuando iban en el cambio modernista. Dice, no conozco un compañero de sacerdocio que después del seminario vuelva a leer la Biblia. Parece una mentira, pero así es. Parece una cosa de broma. No conozco un compañero de mi sacerdocio que después de ordenado siga leyendo la Biblia, pero sí es el fundamento de su sacerdocio. Pues aprendamos, hijos míos, también eso, que si las almas que están en el error tienen algo bueno, nosotros que estamos por pura misericordia de la verdad, por misericordia de Dios en la verdad, tenemos entonces que dar el ancho, hijos míos. Tenemos que dar el ancho de hijos bautizados. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé la fortaleza para seguir a Jesucristo. En las buenas y en las malas, como dice San Ignacio, en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad, en vida larga, en vida corta, en honor, en deshonor. Pero siempre el camino de Cristo, siempre el seguimiento de Cristo. Solos venimos a este mundo y solos nos vamos a ir de aquí. Todas las gentes, aún nuestras circunstancias familiares, de amistad, de lugares de vida, todos son circunstancias y compañeros de camino que Dios nos va poniendo para que lleguemos al cielo. Para que lleguemos al cielo, ese tiene que ser el fin de nosotros. Por eso el seguimiento de Jesucristo empieza en esta tierra, pero termina en la eternidad. Ahí sí va a ser el lugar de nuestro descanso. Señor, acá ya te voy a poseer eternamente. Pero vale la pena, como decíamos en la epístola de hace 2 domingos, los sufrimientos de esta tierra no son nada en comparado con la gloria que nos espera después de haber pasado la batalla de esta vida. Así que, hijos míos, con ánimo, más en estos tiempos, darle gracias a Dios que tenemos la misa. Hoy vamos a recibir la Santa Comunión. Tratemos de estar concentrados, aunque sea cuando estamos en la Santa Comunión, a disfrutar a Jesucristo, volcar el corazón en Jesucristo. Para eso viene a nosotros, fíjense la bondad de Dios que no nos olvida y viene a darse como alimento. Hoy se multiplican los panes, pero hoy se va a multiplicar Dios en la Santa Comunión para cada uno de nosotros. Pidámosle a la Santísima Virgen María entonces esa fortaleza que hace de las almas santas. Y no tengamos miedo realmente porque hemos elegido la mejor parte como Santa María Magdalena, la parte que jamás nos será quitada. Entonces, a ser responsables, a llevar una vida piadosa, una vida cristiana estable. Dios y yo, como decía Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús decía, vivo en un convento con 180 monjas y para mí no existe más que Dios y yo. Esa es la relación del alma, la primera, Dios y yo. Y después todo se va a ir manifestando y donde está de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca y donde está tu tesoro va a estar tu corazón. Si tu tesoro está en Jesucristo, ahí va a estar tu corazón. Y esa tiene que ser la razón de ser del cristiano. La razón de ser del cristiano es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo por amor de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a la vida eterna. Acuérdate, cristiano, que tienes un alma que salvar, un cielo que ganar, un infierno que evitar y un Dios a quien amar. Eso es la razón de ser del hombre. El alma que salvar, el cielo que ganar, el infierno que evitar y el gran Dios a quien amar. Pidámosle a Nuestra Señora entonces que nos lleve de su mano, que nos cobije bajo su manto, como dice Nuestra Señora de Guadalupe. No temas nada, hijo mío, aquí estoy yo que soy tu madre, que te tengo en el cruce de mis brazos, para que así con fortaleza podamos llevar la cruz de cada día, para que después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.